Uno de los pacientes, a pesar de haber renunciado decididamente a las fuentes tradicionales de azúcar, dulces, bollería y bebidas azucaradas, se enfrentaba a un aumento constante de sus niveles de glucosa en sangre. Sus indicadores seguían empeorando, lo que le causaba una profunda perplejidad. Un día, al llegar a la consulta, dijo con desesperación: «Ya no sé qué hacer. Hago todo bien y el azúcar sigue subiendo». El especialista, al examinar su detallado diario de alimentación, se dio cuenta de que la raíz del problema no residía en los dulces obvios, sino en productos capaces de elevar el nivel de azúcar en sangre, incluso más intensamente que el propio azúcar refinado. En este material se revelarán 5 de esos productos. Los lectores probablemente se sorprenderán al saber que algunos de ellos se consideran tradicionalmente saludables, pero en la práctica pueden representar una amenaza oculta, especialmente para personas mayores de 50 años. Y lo más importante, se demostrará lo fácil que es sustituir estos productos para lograr un equilibrio de glucosa estable sin dietas agotadoras, sin renunciar por completo a los platos favoritos y sin necesidad de medicación constante. A lo largo de años de práctica, el especialista llegó a una conclusión clave. La diabetes no es solo una enfermedad relacionada con el nivel de azúcar. Es una condición compleja que refleja el estilo de vida de una persona, sus hábitos arraigados y, lo que es especialmente importante, la composición de su dieta diaria. En este material, se propone compartir los conocimientos y la experiencia acumulados. Cada uno de los puntos presentados a continuación es el resultado no de conceptos especulativos, sino de un análisis y observaciones cuidadosos de casos clínicos reales. El primer producto al que el especialista presta atención es la calabaza tratada térmicamente, en particular la asada. Los lectores quizás se sorprendan, ya que él mismo la consideraba antes exclusivamente útil, rica en vitaminas y fibra. ¿Qué peligro podría esconder? Muchos pacientes, de hecho, suelen decir: «La calabaza es saludable, la como en lugar de un pastel». Sin embargo, en la práctica clínica real, esto se convierte en un problema grave. La cuestión es que, durante el tratamiento térmico, especialmente al azar, el almidón contenido en la calabaza se transforma en azúcares de fácil absorción. Esto ya es una situación fundamentalmente diferente. El índice glucémico de la calabaza asada puede alcanzar 95. En comparación, el azúcar común tiene un índice de alrededor de 65. Así, la calabaza asada puede elevar el nivel de glucosa en sangre incluso más intensamente que el azúcar puro. Si se consume con el estómago vacío, lo que ocurre con frecuencia, el resultado es predecible. Un rápido aumento del nivel de azúcar, una carga excesiva para el páncreas y una notable disminución del tono energético. Un claro ejemplo es el caso de uno de sus pacientes, Andrei Nikolaevich, de 63 años. Este hombre había renunciado por completo a los pasteles y dulces, pero se había aficionado a preparar calabaza asada con canela, considerándola una opción de postre saludable. Sin embargo, su nivel de glucosa en sangre superaba constantemente la marca de 210 unidades. Se decidió realizar un experimento. Después de una cena estable, el paciente consumió una porción determinada de calabaza asada. Después de solo 40 minutos, el nivel de glucosa alcanzó las 247 unidades. La reacción de Andrei Nikolaevich fue elocuente. Estaba seguro de que me alimentaba correctamente. Y es aquí donde reside la verdadera amenaza. No sentimos el dulzor, pero el cuerpo lo percibe como una fuente de glucosa y, por lo tanto, reacciona en consecuencia. Sin embargo, no es necesario excluir completamente la calabaza de la dieta. Por sí misma es un alimento valioso. La clave está en los métodos de preparación y el momento de consumo. Su recomendación es consumir exclusivamente calabaza hervida, evitando el asado. La porción no debe exceder los 100 gramos por toma, lo que equivale aproximadamente a un tercio de un fruto pequeño. Es importante comerla solo después de la comida principal, no con el estómago vacío.
y no todos los días. 2 o 3 veces por semana es suficiente. El proceso de cocción contribuye a la destrucción parcial del almidón y ralentiza significativamente su transformación en glucosa. Este enfoque permite reducir la carga glucémica casi a la mitad. Así, la calabaza, de ser una amenaza potencial, se convierte en una fuente controlada y útil de nutrientes. Por cierto, a las personas con un sistema digestivo sensible, el especialista les aconseja cocinar la calabaza hasta que esté muy blanda. La opción ideal sería aplastarla ligeramente, añadiendo un poco de aceite de oliva y una pizca de cúrcuma. De este modo, el consumidor no experimentará un pico brusco de azúcar, sino un delicado apoyo al organismo gracias a la fibra y el caroteno. Y otro matiz importante, se debe evitar combinar la calabaza con frutas. Por ejemplo, calabaza asada en la misma comida con pera o mandarina es un verdadero y potente golpe de glucosa. El nivel de azúcar en sangre aumenta rápidamente, lo que a menudo provoca malestares como dolor de cabeza, letargo general y palpitaciones. A veces, el problema no radica en el consumo excesivo de dulces obvios, sino en que la persona ingiere alimentos saludables, pero de forma inadecuada o en un momento inoportuno. Es crucial comprender que incluso el producto más beneficioso puede volverse perjudicial si no se entiende cómo afecta al organismo. La calabaza no es un enemigo a priori. Sin embargo, frita, asada o consumida sin medida, deja de ser un aliado. Que permanezca en la mesa de la persona, pero en la forma correcta y teniendo en cuenta las necesidades individuales del organismo. Esto es precisamente lo que constituye un enfoque equilibrado y consciente de la nutrición en la diabetes, sin fanatismo excesivo, pero con una profunda comprensión de los procesos. El segundo punto a considerar no es un producto específico, sino un hábito insidioso que a menudo se pasa por alto. Se trata de la secuencia incorrecta de consumo de alimentos durante una comida. A primera vista puede parecer insignificante, pero en realidad es uno de los factores más importantes que influyen críticamente en las fluctuaciones de los niveles de glucosa en sangre, especialmente en personas con diabetes y prediabetes. Surge una pregunta simple pero importante. ¿Con qué suele empezar la comida? Muchos sin pensarlo responderán, con sopa, gachas, patatas, pasta, y algunos incluso con pan. Precisamente este orden de consumo de productos puede tener un efecto destructivo en el funcionamiento del páncreas. Profundicemos en las razones de este fenómeno. Cuando una persona comienza una comida con carbohidratos, por ejemplo, arroz o patatas, la glucosa entra casi instantáneamente en el torrente sanguíneo. Si el estómago está vacío, el proceso de absorción ocurre a gran velocidad. El páncreas recibe inmediatamente una señal. Libera insulina urgentemente. Sin embargo, con la edad, la sensibilidad del cuerpo a la insulina disminuye. Como resultado, se observa un fuerte aumento del nivel de azúcar, lo que provoca una sobrecarga de los vasos sanguíneos, sensación de fatiga e irritabilidad. Con el tiempo, esto puede provocar el desarrollo de resistencia a la insulina y, en consecuencia, diabetes. El especialista ha observado decenas de casos clínicos similares. Uno de los más memorables fue el ejemplo de Valery Andreevich, de 70 años. Este paciente cuidaba meticulosamente su alimentación, había renunciado por completo a los dulces y consumía productos aparentemente correctos, pero su nivel de azúcar en sangre permanecía inestable, especialmente después de comer. Durante un análisis detallado de su dieta, se descubrió que siempre comenzaba sus comidas con una guarnición: trigo sarraceno, patatas, pan o verduras, y consumía los productos proteicos al final, como un complemento. El especialista le propuso cambiar solo un aspecto: el orden de consumo. Primero la ensalada, incluso en pequeña cantidad, luego la carne o el pescado, y solo después el cereal. 2 semanas después, Valery Andreevich llegó a la consulta con un cuaderno, su rostro radiante. Informó: mi azúcar después de comer, por primera vez en 2 años, no subió por encima de 130.
Esto no es un milagro, sino pura fisiología. Cuando una persona comienza la comida con verduras, la fibra que contienen forma una fina película en las paredes del intestino. Esta película ralentiza la absorción de carbohidratos. Si luego se consume proteína, esta contribuye a la producción de insulina y proporciona una sensación de saciedad duradera. Y solo después de esto, en menor volumen, se ingieren los carbohidratos sin causar picos bruscos. Aquí está la fórmula simple y efectiva. 1. Primero, verduras, crudas o cocidas. 2. Luego, proteínas, carne, pescado, huevos, legumbres. 3. Y solo después, carbohidratos, cereales, patatas, pan. Por cierto, estudios realizados en la Universidad de Osaka confirmaron que este orden de consumo de alimentos reduce el nivel de azúcar 30 minutos después de comer en un 35%, sin cambiar la composición o cantidad de los productos. El especialista recomienda este enfoque a todos sus pacientes, especialmente a aquellos que ya toman medicamentos pero no sienten mejoras significativas. Lo prueban y expresan una sincera sorpresa. Como la misma comida, pero el azúcar se ha estabilizado. ¿Cómo es posible? La respuesta es simple. La sociedad se ha acostumbrado a pensar que solo importan las calorías o la corrección de los productos, pero es extremadamente importante cuándo y en qué secuencia se consumen. Y otro punto importante, no hay que temer a las verduras en el desayuno. Incluso 3 hojas de lechuga antes de las gachas pueden influir significativamente en el nivel de azúcar o una pequeña porción de espinacas cocidas. Puede sonar inusual, pero realmente funciona. Por lo tanto, si desea reducir la dosis de medicamentos o simplemente mejorar su bienestar, debe empezar por algo pequeño: cambiar el orden de las comidas. Esto no requiere ningún gasto financiero, pero el resultado puede ser colosal. Las frutas representan la tercera trampa. Desde la infancia, se nos inculca que las frutas son saludables, que hay que comer más vitaminas. Sin embargo, para una persona que sufre de diabetes, esto puede convertirse en una doble trampa. Las frutas contienen fructosa que, aunque se absorbe más lentamente que la glucosa, igualmente eleva el nivel de azúcar en sangre, especialmente si se consume en grandes cantidades y con el estómago vacío. Una de las pacientes, Tatiana Sergeyevna, de 72 años, solía merendar melón a diario. «Es casi agua», decía ella. Pero un día, su nivel de azúcar después de esa merienda alcanzó las 228 unidades. El especialista realizó un experimento, comparando el efecto del melón, el plátano y la frambuesa en el nivel de glucosa. Los resultados fueron sorprendentes. El plátano elevó el azúcar en 75 puntos, el melón en 65 y la frambuesa en solo 15. Desde entonces, Tatiana Sergeyevna cambió a las bayas, frambuesas, arándanos, moras, consumiendo no más de un puñado a la vez y solo después de la comida principal, no con el estómago vacío. El consejo del especialista es el siguiente: no se deben eliminar por completo las frutas, pero hay que tratarlas como un medicamento, de forma dosificada. Las frutas no son el enemigo, pero el exceso de fructosa es el mismo azúcar. Moderación y conciencia son los principios clave. ¿Qué come una persona primero por la mañana? Pan, gachas, frutas. Si la respuesta es afirmativa, no le está dando a su cuerpo ninguna oportunidad de mantener el nivel de azúcar normal. Esto no es una exageración. Durante la noche, el cuerpo gasta sus reservas de glucosa y por la mañana se vuelve especialmente sensible a los alimentos. Si lo primero que se le da son carbohidratos, ya sea un plátano, un sándwich o avena con miel, el nivel de azúcar aumenta bruscamente. El páncreas, en pánico, libera insulina y 2 horas después aparece fatiga, temblor en las manos, ansiedad. Así funciona el péndulo hormonal. El especialista lo ha observado cientos de veces. Uno de sus pacientes, Mikhail Nikolaevich, de 66 años,
Prefería empezar la mañana con muesli, leche y un poco de plátano. Parecía un desayuno correcto, pero su nivel de azúcar en ayunas era de 155 unidades, y después de comer se acercaba a 200. No podía entender la razón. No como galletas ni azúcar, decía. Entonces, el especialista le propuso un experimento sencillo. Mañana por la mañana, en lugar de muesli, come 10-12 hojas de espinacas al vapor. Nada más. 10 minutos después, tu desayuno habitual. Resultado, azúcar en ayunas 98. Una hora después de comer 124. Mikhail se quedó asombrado. Exclamó, «Pero si es solo hierba, ¿cómo funciona así?» La clave está en que la fibra y el ligero amargor de las espinacas ralentizan la absorción de azúcares y mejoran significativamente la sensibilidad del organismo a la insulina. Actúa como una especie de filtro protector antes del desayuno principal. ¿Cómo preparar correctamente las espinacas? Se debe tomar un manojo de hojas frescas, lavarlas bien, cortarlas del tamaño de la palma de la mano, rociarlas ligeramente con agua, cubrirlas con film transparente y meterlas en el microondas durante 2 minutos. También se pueden cocinar al vapor. Lo principal es no cocinarlas demasiado para conservar el máximo de vitaminas. Si se desea, se puede añadir un poco de aceite de oliva o pasta de miso, pero muy poco, para no anular el efecto principal. El especialista mismo practica este ritual matutino desde hace más de 10 años. Reconoce que al principio era inusual, pero al ver los niveles estables en el glucómetro, uno se acostumbra rápidamente. Si las espinacas no son adecuadas, se pueden probar brócolis cocidos o una ensalada de hojas verdes. La condición principal es que sean verduras ricas en fibra y con un mínimo de azúcares. Nada de frutas con el estómago vacío. Otro aspecto de importancia crítica. El pico de azúcar matutino no es solo un valor numérico. Influye directamente en la presión arterial, el funcionamiento del corazón y el nivel general de energía a lo largo del día. Si este indicador es alto, la persona sentirá letargo, irritabilidad y hambre ya a las 10 de la mañana. Si por el contrario es estable, la persona estará activa, tranquila, y no pensará en comer hasta el almuerzo. Ahora vale la pena reflexionar. ¿Su día comienza con algo que le da fuerza, o por el contrario lo agota? Solo un manojo de espinacas puede cambiar su día, y con la repetición regular, toda su vida. El especialista siempre enfatiza a sus pacientes. El desayuno no es solo una comida, es el fundamento de su salud. Intente mañana por la mañana, en lugar de pan, gachas o yogur, comer cualquier verdura. Que este sea su primer paso. El quinto punto peligroso no es un producto individual, sino toda una categoría. Se trata de los tentempiés sin grasas, yogures desnatados, tortitas de arroz, barritas de cereales, barritas de frutas, cereales inflados. A primera vista parecen ligeros, cómodos y saludables, pero en realidad son la causa de una sensación constante de hambre y niveles inestables de azúcar. Es importante recordar, la grasa no es el enemigo. Desempeña un papel clave en los procesos metabólicos, proporciona una saciedad duradera, ralentiza la absorción de azúcares y ayuda a mantener los niveles de glucosa normales entre las comidas principales. Al mismo tiempo, los tentempiés sin grasa proporcionan un aumento de energía brusco, pero de corta duración, seguido inevitablemente de un bajón, y la persona vuelve a sentir la necesidad de comer. El especialista recuerda a su paciente Svetlana Vasilievna, de 68 años. Su diabetes era inestable y decidió perder peso siguiendo una dieta sin grasas. Yogur, 0%, tortitas de arroz, tentempiés de frutas. Sin embargo, una hora después, volvía a sentir hambre, y su nivel de azúcar fluctuaba como un péndulo. Se quejaba. Parece que como bien, pero no puedo parar. Me descontroló como en exceso y luego me culpo. El especialista le propuso un esquema sencillo. No renunciar a los tentempiés, sino sustituirlos. En lugar de una tortita de arroz, medio aguacate con sal. En lugar de yogur dulce, un huevo cocido. Y entre comidas, té verde con una cucharadita de mantequilla.
A esta bebida la llaman té a prueba de balas. Proporciona energía estable durante 3-4 horas, no provoca picos de azúcar y, lo que es importante, reduce el apetito. Svetlana se sorprendió, pero decidió probarlo. Un mes después, regresó. Es como si hubiera salido de un círculo vicioso. El hambre desapareció, el azúcar se estabilizó, el peso bajó. Las grasas, especialmente las saludables, presentes en nueces, pescado, huevos y aguacate, ayudan al cuerpo a sentirse saciado y tranquilo. Por supuesto, es importante la moderación. Un puñado de nueces no es un tazón entero. Medio aguacate no es una fruta entera, pero en dosis moderadas se convierte en un verdadero remedio contra el exceso de comida. Los tentempiés sin grasa son especialmente peligrosos durante el día, cuando el nivel de azúcar ya no está en su punto máximo y el hambre se acerca sigilosamente. En ese momento, la gente toma lo que parece más ligero: una tortita de arroz, frutos secos, yogur 0%. Y luego se sorprenden de por qué al anochecer aparecen problemas de presión, irritación y un deseo incontrolable de dulces. Esto es lo que recomienda el especialista: un huevo cocido más unas rodajas de pepino, un puñado de nueces sin sal, almendras, piñones, anacardos, té con mantequilla si el cuerpo lo tolera bien, media manzana con una cucharada de pasta de almendras o medio aguacate con zumo de limón. Lo principal es que el tentempié contenga grasa o proteína, y no solo carbohidratos. Si una persona nota que no puede aguantar hasta la siguiente comida principal sin un tentempié, significa que al organismo le falta un soporte estable, y una tortita de arroz sin grasa no ayudará. Se necesita grasa, se necesita fibra, se necesita comida sencilla y tranquila. El azúcar no se trata solo de lo dulce, sino de la reacción del cuerpo a los alimentos. Los tentempiés sin grasa son un autoengaño. Al principio parecen ligeros, pero luego inician un ciclo de hambre y desequilibrio. Es importante cuidarse, no renunciar a la comida, sino consumirla con inteligencia. Un tentempié puede ser un medicamento o una trampa. La elección siempre es de la persona. En este material se han analizado en detalle 5 productos y hábitos que pueden elevar el nivel de azúcar en sangre incluso más intensamente que el propio azúcar. Y lo más importante, ahora el lector sabe cómo afrontarlo, sin recurrir a dietas estrictas, sin renunciar a sus comidas favoritas y sin caer en extremos. Permítame recordar brevemente los puntos clave. 1. La calabaza asada eleva el nivel de azúcar casi tanto como la glucosa pura. Debe sustituirse por calabaza hervida. Consumir después de la comida principal y no más de 100 gramos por vez. 2. El orden de consumo de los alimentos es crucial. Primero las verduras, luego las proteínas, después los carbohidratos. Este enfoque protege el páncreas y estabiliza el nivel de azúcar. 3. Las frutas, incluso las consideradas saludables, pueden ser perjudiciales. Deben consumirse con moderación, no más de un puñado. La elección ideal son las bayas. Nunca se deben comer frutas con el estómago vacío. 4. Los carbohidratos matutinos son un error. La mañana debe comenzar con verduras, espinacas, brócoli, hojas verdes. Esto contribuye a reducir el nivel de azúcar y proporciona energía estable durante todo el día. 5. Los tentempiés sin grasa provocan una sensación constante de hambre. La adición de grasas saludables, nueces, huevos, aguacate, ayudará a equilibrar el nivel de azúcar. Como se puede ver, no hay magia aquí. Solo soluciones comprensibles y fáciles de implementar que se pueden empezar a aplicar hoy mismo. El especialista no pide que se le crea a ciegas. Pide que se pruebe, que se dé al menos un paso mañana. Sustituir un tentempié, empezar la mañana con espinacas o cambiar el orden de las comidas. En 3 días, la persona sentirá la diferencia y en un mes se lo agradecerá a sí misma. Y otro aspecto importante: si una persona ya está tomando medicamentos, bajo ninguna circunstancia debe suspenderlos sin consultar previamente a su médico tratante. Sin embargo,
Al comenzar a cambiar consistentemente su estilo de vida, es muy probable que pueda reducir gradualmente la dosis de los medicamentos y quizás incluso dejarlos por completo. Miles de pacientes del especialista han seguido precisamente este camino. Se recomienda compartir este material con sus seres queridos, especialmente con aquellos que enfrentan la diabetes y no saben por dónde empezar su camino hacia la mejora de su condición. Porque cuidar la propia salud no es un acto de egoísmo, sino una responsabilidad consciente hacia uno mismo, su familia y el futuro. Cuídese y recuerde siempre, la verdadera salud no comienza con las pastillas, sino con lo que hay en su plato.